Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, entonces, ¿qué sucedería, hermanos, si en este momento yo te dijera a ti, mi hermano, que te quiero mucho, que te aprecio? Ustedes nos aprecian, damos gracias a Dios por su aprecio, su cariño para nosotros como pastores y familia pastoral. ¿Qué sucedería si en este momento te dijera que yo estoy infectado? Que yo te dijera, sabes, tengo una infección, el virus tocó mi vida y yo estoy infectado. Yo sé que todos estarían orando por mí, estarían clamando a Dios, intercediendo por el aprecio, el cariño que me tienen, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, ¿qué sucedería si tú estuvieras infectado? Si tú en esta situación ahorita estuvieras infectado y todo lo que tocaras, hoy la contaminación, el contagio es tan solo con un saludo, tan solo con un beso, se puede transmitir esta situación, ¿verdad?, de coronavirus, COVID-19, de manera tan fácil y tan sencilla. ¿Cómo te sentirías de decirte que estás infectado y que tú y yo, al estar infectados, estaríamos condenados? Pues déjame decirte que esta es la condición del ser humano. Todo ser humano que nace en esta vida, todo ser humano que nace en esta tierra, no importa la religión, no importa la posición social, el dinero que tenga, no importa la edad que tenga, todos los seres humanos al nacer estamos infectados de algo que se llama pecado. Y dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. El Salmo 51:5 lo quiero mencionar, te lo quiero leer. Salmo 51:5. Gloria a Dios. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y versículos antes, el versículo 4, el versículo 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Gloria a Dios. Permítanme conectar. Gloria a Dios. Dice que en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. Nosotros, hermanos, estamos en una condición, ¿verdad?, de ¿qué? De pecado. Un pecado heredado. Un pecado que nosotros recibimos sin pedirlo al nacer. Hoy hay gente que no pidió ser contagiada, pero que no se dio cuenta. Platicaban aquí de alguien que estaba que llegó de Europa o que llegó de Estados Unidos, fue a jugar golf y saludó a medio mundo, abrazó a medio mundo, comió con medio mundo, y al siguiente día le dijeron: sabes que estás contagiado, estás infectado. Y entonces todas las personas que convivieron con él pues se preocuparon, tuvieron una reunión con un doctor aquí de IMEC, pidiéndole, ¿verdad?, un hermano de la iglesia, pidiéndole que los orientara porque pues alguien no había tomado las medidas, ¿verdad?, necesarias para evitar ese contagio. Entonces aquí, hermanos, la palabra de Dios nos dice de manera clara, ¿verdad? Porque la paga del pecado, aquí hay en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado, el resultado es ¿qué? La muerte. ¿Sí, hermano? Más el regalo, la dádiva de Dios. La palabra dádiva es regalo. El regalo de Dios es un regalo de Dios, es vida eterna. Entonces hay una disyuntiva, ¿tú qué eliges? Pero el detalle es que, quieras o no, aquí no se trata de que aceptes que la muerte, el regalo de Dios es vida eterna y Él lo compró con la sangre de su Hijo amado en la cruz. No es gratis, pero no barato, porque le costó la vida a Jesucristo. Pero la primera parte, la muerte, ya estamos condenados todos. Todos vamos a morir.
tarde o temprano. Ahorita hay una preocupación por la muerte por el COVID-19. Las muertes masivas, las muertes rápidas nos impactan, pero hay que recordar que cada uno de nosotros estamos sentenciados. Podemos morir en un accidente, podemos morir de un cáncer, podemos morir de una enfermedad, o si lo libramos podemos morir de viejos. Pero aunque cumpla 100, 110, 120 años, tarde o temprano, la consecuencia de la infección que hay en tu alma cobrará la factura. Dice aquí el Salmo 51 que hay dos condiciones de pecado. Uno es el pecado de nacimiento, dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos pecadores. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a hacer berrinche? ¿Quién le enseña a un ser humano a pecar? Nacemos con esa herencia dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas. Nacemos pecadores. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones, el verso número 3. Entonces ahí hay un pecado de hecho. O sea, los seres humanos somos pecadores por herencia. Pero la mayoría de los seres humanos ya no somos solamente pecadores porque lo heredamos, sino somos pecadores por lo que hacemos. Cuando hablamos de esto decimos, hay gente que me dice, pastor, pero pues si yo hago cosas buenas. Pero yo le digo, si tú hicieras tres pecados diarios al día, ¿sí, hermano? 3 pecados al día. En un año, ¿cuántos pecados tendrías? Por 365 días. Supongamos que no pecaste 3 pecados diarios, en algunos días pecaste 2, en algunos días pecaste 1. Pero vamos a poner un promedio de 3 pecados diarios. Pecado no solamente es hacer lo malo, sino dice la palabra, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber que tenemos que orar y no lo hacemos. Saber que tenemos que perdonar y no lo hacemos. Pecado es no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Y contando todo eso, vamos a suponer que tú eres muy bueno y que cometes 3 pecados al día. En un año tendrías más de 1000 pecados. ¿Sí? 3 pecados al día, 365 días al año, tendrías más de 1000 pecados. Vamos a suponer que pecaste 1000 pecados al año y estás cumpliendo, ¿qué edad? 50 años, 50,000 pecados. 30 años, 30,000 pecados. 20 años, 20,000 pecados. Y hasta el niño de 10 años, y en sus 10 años tendría unos 10,000 pecados. Esta es nuestra infección. Este es nuestro virus. Esta es la pandemia que tenemos en el corazón y que viene desde el principio, viene desde el origen. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Mire, desde el principio dice que el hombre obedeció la voz de la mujer. Y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces encontramos que cuando el pecado entra en el ser humano hay consecuencias. Hay consecuencias. Y esto que estamos viviendo son las consecuencias ¿de qué? Del pecado. Dice, maldita será la tierra por amor de ti. La tierra, los animales, los seres vivos, al decir la naturaleza, todo entró en la entropía. ¿Sí?
todo entró en muerte, todo entró en un desgaste. Dice, maldita será la tierra por amor de ti. El Señor tuvo misericordia del hombre y le dio la oportunidad, y por consecuencia de su pecado maldijo la tierra, y con ello a los animales, a las plantas. Y vemos que hoy el ser humano está sufriendo las consecuencias de eso, pero Dios en su misericordia permite que haya una peste. Dije permite, no que envía, porque hay muchas maneras como pudo haber llegado esto. Descuidos de seres humanos, ¿sí? Decisiones de seres humanos, pero Dios lo permite. Y vemos cómo esta tierra, esta naturaleza que fue puesta bajo maldición, en estos días se ha estado limpiando, ha estado cambiando, ha estado mejorando, porque el ser humano se ha detenido de hacer lo que siempre hace. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas que a la tierra. Y ahí está la mención, ahí está la sentencia. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás ¿qué? Tornado. Sí, hermanos, ahí se habla de la muerte. Y no es que el hombre cayó muerto inmediatamente. No es que el ser humano al pecar, dijo Dios, si comieres del árbol del conocimiento y del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero el hombre no cayó fulminado, muerto. La mujer no cayó fulminada, muerta, sino al pecar inició el proceso de la muerte. Inició el proceso de la entropía. Y se inició el proceso en el cual el cuerpo se desgasta, el cuerpo se enferma. Y no importa qué tan sano seas, o qué tanto te cuides, o qué tanta cosa hagas, todos tenemos una cita con la eternidad. Este virus, esta pandemia solamente nos recuerda nuestra fragilidad. Nos recuerda que somos finitos. Nos recuerda que no tenemos el control. Nos recuerda que algo tan pequeño como un virus que no vemos puede trastornar nuestra economía, puede trastornar nuestra salud, puede trastornar nuestro entretenimiento, puede trastornar nuestra vida social, puede trastornar todo lo que hay alrededor, porque el ser humano no es el dueño de la vida, no es el dueño de la historia. El ser humano depende de Dios. El ser humano ha sido por su pecado condenado a muerte. Y tú y yo, hermano, tú y yo, persona, amigo que me escuchas, vas a morir un día. Si no es ahorita, Dios permita que pronto, estamos orando y vamos a seguir orando y ayunando para que esta pandemia, para que esto se detenga lo antes posible, para que pronto podamos regresar a las iglesias, para que pronto las situaciones regresen a la normalidad. Pero si no morimos en el coronavirus, tarde o temprano nos va a alcanzar la muerte. Vamos a morir, vamos a tener un encuentro con la eternidad. La pregunta es, ¿estás listos? Lucas 13, quiero tocar 2 puntos ahí. Lucas capítulo 13, se está mencionando mucho este texto y creo que sí tiene algo muy puntual, muy específico para este tiempo. Lucas 13 del 1 al 5 dice, y en este mismo tiempo estaban ahí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Aquí hay 2 ejemplos. Le preguntan al Señor Jesús. Primero dice que unos, no dice quiénes, pero unos le preguntan acerca de los galileos
que Pilatos asesinó, que Pilatos mató, y que al matarlo la sangre de estos galileos los mezcló con sacrificios paganos. Y le preguntaban al Señor sobre él, sobre ellos, y le decían: ¿crees que estos galileos son más pecadores que todos los galileos? Porque murieron de esa manera. Y dice que también en ese tiempo cayó una torre sobre 18 y los mató. Y dice que él les preguntó: ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Eran más malos? Y la respuesta del Señor dice: no, os digo que antes, si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa eso? Hoy podemos decir que los que tienen coronavirus son más pecadores que los que no tienen. Los que mueren en un accidente son más pecadores que los que no mueren en un accidente. Podremos decir, por ejemplo, en el 2004, yo recuerdo, estaba en San Luis en una capacitación y nos enteramos de la noticia del tsunami en Japón, en Indonesia, en el Océano Índico, donde murieron mucha gente, entre ellos muchos cristianos, iglesias con cristianos adentro arrasadas por un tsunami. Y la pregunta es: ¿serán ellos más pecadores que todos los cristianos o que los cristianos de esta época? Dice: no, de ninguna manera. Sino dice: si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. Y no quiere decir que a todos se nos va a caer una torre encima, sino a lo que se refiere es que todos tenemos una cita con la eternidad. Ellos murieron de esa manera, de una manera tan triste, tan terrible. Y en todo tiempo, hermano, tenemos que recordar, todas las generaciones se han enfrentado a este tipo de situaciones. El ser humano olvida que tiene una fecha límite. El ser humano se olvida que aquí estamos de paso. El ser humano se olvida que nuestros seres queridos son prestados y que nosotros mismos somos prestados y que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la eternidad. Cristianos en una época, lo leímos el domingo pasado, ¿verdad? Lutero se enfrentó a la peste negra, a la peste bubónica. Y él tuvo que tomar decisiones y tuvo que levantarse y predicar y decir: Jesucristo, Dios es bueno, Jesucristo es bueno, Dios sigue estando en el trono y tiene el control. En el tiempo de Spurgeon también vinieron situaciones, calamidades, situaciones, y él tuvo que pararse y decir: Dios es bueno y Dios sigue estando en el control. Y él compartió un mensaje parecido a lo que estoy diciendo ahorita, diciendo al mundo: tienes temor de perecer en medio de una plaga, pero no te das cuenta que tu corazón se puede parar en cualquier momento, o que puedes tener un accidente y morir en cualquier momento. C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, cristiano, pensador, teólogo, escritor de mero cristianismo, él en su momento se habló de la bomba atómica. Él vivía cuando se detonó la bomba atómica de Hiroshima y la otra de Nagasaki. Y el mundo estaba temiendo y tenía miedo y pavor porque pensaban morir por la bomba atómica. Y él se levanta y dice: te preocupa la bomba atómica y no te das cuenta que desde antes ya estaba sentenciado a muerte, porque por rechazar a Cristo, tarde o temprano vas a morir. Y aunque recibamos a Cristo, vamos a morir, pero tenemos una esperanza: encontrarlo a Él en la eternidad. Y C.S. Lewis dijo en su momento: te da miedo una bomba atómica, pero no te das cuenta que eso o algo más te va a acercar a la eternidad. Hoy, en esta generación, he escuchado a presidentes en el Face, he escuchado en las redes sociales gente que dice que no sabe qué hacer. Los gobiernos no saben qué hacer. La bolsa de valores, la economía, gente que están siendo despedida, gente que se está quedando sin trabajo. ¿De qué van a comer los siguientes días? ¿Con qué van a comprar? ¿Con qué van a pagar sus
las cosas que necesitan, situaciones alrededor, el hombre en la impotencia, los gobiernos en impotencia. Pero como dice la palabra, Dios habla, pero el hombre no oye. Dios habla, pero el hombre no oye. Dios sigue hablando. Dios permite esto y lo vamos a ver en unos momentos más para hablarnos. Nos está hablando, pero también te está hablando a ti. A ti que no sabes a dónde vas a ir cuando mueras. A ti que si te da el coronavirus y llegas a morir por él, no sabes a dónde vas a ir. A ti que tal vez no te toque, seas de los afortunados, que no te contagies por obedecer las reglas sanitarias, pero que se te puede parar el corazón en cualquier momento o que puedes morir en cualquier momento. El virus no respeta edad. Mueren ancianos, se han dicho decesos. Escuchaba a un presidente que decía que había fallecido un hombre de 37 años. Toca jóvenes, toca niños. Dicen que se ha descubierto que si una mamá está infectada puede nacer un bebé infectado. El virus no respeta edad, no respeta posición social, no respeta talentos ni capacidades. Gente que se llevó el Oscar, Tom Hanks, su esposa, tiene un Oscar, pero también tiene coronavirus. Futbolistas muy sanos, muy talentosos, muy goleadores, deportistas que ganan millones. Sus millones no pudieron evitar que un virus entrara en su cuerpo y los tocara. Religiones, hermano, hablemos de eso. Ayer veíamos un video sobre un pastor en Francia que decía que hay pastores que están muriendo en Francia por el coronavirus. Hay hermanos que están muriendo, cristianos muriendo, porque el virus no pregunta, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Y han tenido que sepultar a pastores que han fallecido por el coronavirus, hermanos que ya eran mayores y que fueron contagiados en algún evento, pero que el Señor puso una cita con ellos. Y el virus no lo respetó. No respeta la espiritualidad que puedas tener o la consagración. El virus no respeta. Lo mismo es la muerte. Hay un predicador, lo digo en los funerales, que entra a todos los hogares y que nadie puede callar. Este predicador levanta su voz tan fuerte que nadie puede dejarlo de oír. Este predicador clama en todo lugar, clama en toda familia y nadie puede dejar de oír a este predicador. Le predica a los pobres, le predica a los ricos, le predica a los ignorantes y le predica a los sabios, le predica a la gente que cree en Dios, porque también entra en donde están aquellos que creen en Dios, y le predica a los ateos. Este predicador es la muerte. Cuando viene la muerte nadie puede callar su voz. Cuando viene la muerte nadie puede decirle silencio, porque lo único que podemos tener es impotencia al ver un cuerpo ahí. Pero los que tenemos a Cristo tenemos esperanza, tenemos fe, sabemos que hay algo más. Si tú no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, ¿por qué no le dices a Jesús que venga a tu corazón? Quiero leerte Lucas 23 para terminar. ¿Me dices cuánto tiempo llevó? Lucas 23 para terminar esta primera parte, ¿sí? Lucas 23, 39. Sí. Lucas 23, 39 al 43. ¿Sí? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para terminar, aquí hay sentenciados a muerte. Estos tres sentenciados a muerte son 3 cruces. Hemos aprendido que hubo 5 cruces, 2 malhechores y 2 ladrones y Jesús. Pero a fin de lo que voy a decir, solamente veremos estas 3 cruces. La cruz de en medio, la cruz de la redención. El único que podía morir
el único que podía pagar. Hoy, con el coronavirus y con esta peste, se está buscando una vacuna, se está buscando un remedio, se está probando en personas hasta que de alguna manera se encuentre algo que pueda detener en eso y hacer inmune a las personas. Déjame decirte, para el pecado hay una vacuna, se llama la sangre de Jesús. Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el ser humano no podía salvarse solo, no podía limpiarse solo, no podía cambiar solo. Sí es cierto, nos vamos a enfrentar a la muerte, pero hay uno que murió en esta tierra y venció a la muerte en la cruz, venció a la muerte, venció a la enfermedad y venció al pecado. Y dice primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, no importa cuál sea tu infección, no importa cuál sea tu virus. Para cada virus se necesita una vacuna distinta. Hace algunos años vino la influenza y se tuvo que buscar una vacuna de eso y está mutando y tienen que buscar otra vacuna y tienen que buscar otra vacuna. Y ahorita viene esto que es el COVID-19 y tienen que buscar otra vacuna, porque para cada infección tiene que buscarse una vacuna. Pero para la infección del pecado, no importa cómo se llame tu pecado, no importa cómo se llame, seas el más vil pecador señalado por la gente, ya sea porque seas ladrón, ya sea porque seas asesino, ya sea porque seas adúltero, la sangre de Jesucristo tiene el poder de vacunarte, de limpiar el pecado, de quitar el virus del pecado de tu vida. O tal vez pienses que tú tienes, tu pecado no es tan malo, pero es pecado al fin. Los pecados generales, los pecados universales. Eres incrédulo, eres orgulloso, tienes resentimiento en tu corazón, tienes odio, y todo eso se llama pecado. Y tal vez no lo aceptes, pero déjame decirte, eso te aparta de Dios y eso afecta a tu vida y afecta a tu familia y te está contaminando. Pero la sangre de Jesucristo tiene poder también de limpiar ese pecado. Tal vez nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Él tiene poder de limpiar ese pecado. Y Jesús en la cruz de la redención derramó su sangre, la vacuna, el remedio, la respuesta, la solución para la infección que tenemos en nuestras almas, en nuestros espíritus y aun que toque en nuestro cuerpo, para que cuando lo aceptemos en nuestro corazón, seamos limpios de eso y podamos recibir al morir la vida eterna. Había otro malhechor al lado, la cruz de la rebelión. Y este malhechor le estaba muriendo, hermano. Sus horas estaban contadas. Los tres tenían 6 horas. Estaban condenados a muerte. Iban a morir. Qué tremendo y maravilloso que el Señor Jesús tomó nuestra condena sobre él y la venció en la cruz. Porque venció la muerte y resucitó. No solamente venció el efecto, no solamente venció el virus, el pecado, sino Él vence la condena, Él vence la consecuencia. Él resucitó y aquellos que le recibamos vamos a resucitar con Él. Pero ahí había un malhechor en rebelión que le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Estaba muriendo, estaba condenado, eran los últimos momentos de su vida, pero no le interesaba quién estaba en medio. No le interesaba quién estaba en medio. No le interesaba que Él tenía el poder de salvarlo. No le interesaba la eternidad. Le interesaba su momento. Lo único que quería era ser bajado de esa cruz. Si eres el Cristo y quieres que crea en ti, sálvate y sálvame a mí. Quítame este dolor, quítame esta aflicción, quítame este problema. Y hoy hay gente que está levantando, ¿verdad? Solo quiere un seguro contra incendios. Toma el Salmo 91 como amuleto para decirle a Dios: Dios, líbrame del virus, líbrame del mal. Pero no te das cuenta que tal vez libres el virus del coronavirus, pero no estás libre del pecado. Y si te mueres en cualquier momento, tu alma se va a perder. Pero si hoy aceptas a Cristo, Cristo te da la vida eterna. Este malhechor le puso condiciones a él y no lo aceptó. Lo rechazó. Este malhechor le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Sácame de esta situación. Y hay gente que hoy está diciendo: sácanos de esta situación. Es tan fácil decretar y declarar, pero qué tan difícil es arrepentirse de lo que hacemos.
Dice, si no os arrepintiereis, pereceréis igualmente. El ignorar algo, el decir que no nos va a suceder o que no nos va a pasar, el decretar y el declarar, no significa nada si no hay arrepentimiento. El repetir el Salmo 91 si no te arrepientes, ¿verdad? Tal vez libres el virus COVID-19, pero tal vez no libres tu alma. Y el malhechor rechazó a Jesús, pero al otro lado, la cruz de la reconciliación. En esa cruz hubo uno diferente. Se estaba muriendo. Sabía que estaba condenado. Sabía que le quedaban 6 horas de vida. ¿Cuánto sabes que te queda a ti? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas, meses, años? Él sabía que le quedaban 6 horas, pero lo aprovechó hasta el último momento. Y le dice al otro malhechor, su compañero, respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Tú y yo estamos condenados. Nosotros a la verdad justamente padecemos, nosotros no lo buscamos, fuimos descuidados, no obedecimos a Dios, hicimos lo que quisimos. Pero este que está en medio, ningún mal hizo. Y dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. Y hace muchos años, hace como 30 años leí algo que impactó mi vida y lo sigo diciendo. La oración de este pecador reconciliado. Le habla a Jesús. ¿Qué es orar? Es hablarle a Jesús, es hablarle a Dios. Él oró con una frase que tenía 3 cosas. Su oración tenía 3 cosas. Le dijo, tú eres un rey. ¿Cuántos reconocemos que Dios es rey hoy? Que sigue teniendo el control soberano de todas las cosas, que sigue estando en el trono. Y él estando muriendo en la cruz, el malhechor le dice, tú eres rey, reconozco que tú eres rey. Y la número 2, y reconozco que tu reino no es de este mundo. Tú no estás peleando por establecer un gobierno en este mundo como todos los demás seres humanos. Tu reino trasciende este mundo. Tu reino va a la eternidad. Y número 3, tú puedes meter a tu reino a quien tú quieras. Tú puedes meter a tu reino a quien tú quieras. ¿Sabes, amigo, hermano que me escuchas? Jesús pagó el precio en la cruz para que tú entres a su reino. Un malhechor entró a su reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, en verdad te digo, en amén, amén, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vas a morir, porque es consecuencia de lo que se hizo en el Edén. Pero cuando mueras no vas a estar solo. Yo voy a pasar contigo. Yo voy a estar contigo. Amigo que me escuchas, en medio de esta situación, yo quiero invitarte a ¿qué cruz quieres ser tú? Es cierto, están viniendo aflicción, dolor, estás siendo afectado en tu economía, estás siendo afectado en tus situaciones sociales. Pero ¿qué cruz quieres ser? ¿La rebelión? ¿El que ataca a Dios, el que rechaza a Dios, el que maldice a Dios? ¿O quieres ser el otro que dice, Dios, te necesito? No solamente se trata de declarar y de decir, Dios me va a librar y que sigas viviendo como vives, sino es hacer un alto en el camino y decir, Señor, tú has estado hablando y yo no he escuchado, pero hoy nos has detenido en el camino. Corríamos tanto, íbamos tan aprisas como humanidad que no teníamos tiempo para oír. Pero hoy nos has detenido para estar en nuestra casa, para que hoy tengamos tiempo para oír. Si tú oíste, hay un remedio. Jesús lo pagó, es su sangre, para que ya la infección del pecado no afecte tu vida, ni afecte a tu esposa, a tus hijos, para que seas libre.
Si tú quieres, hoy puedes decirle a Jesús: ven a mi corazón. Él dijo: si no os arrepintiereis, pereceréis de la misma manera. Todos moriremos. Pero ¿cómo quieres morir? ¿Como el mundo, sin Cristo, de la misma manera? ¿O quieres morir con Cristo en tu corazón, sabiendo que al partir de esta tierra Él te va a estar esperando? Y nuestra oración no es que partamos ahorita, en medio de esto, sino nuestra oración es que Dios permita que este paréntesis que Dios hizo, que Dios permitió, obre para bien en nuestra vida, para que cuando venga la cita que tenemos con Él, estemos listos para la eternidad. Si tú quieres, ahí donde estás, voy a pedir, hermanos, si tú tienes a Cristo, acércate a tu familiar y déjame orar, que escuchen la oración. Tú solamente pon una mano sobre su hombro. O si tú estás solo, cierra tus ojos. Todos cerramos nuestros ojos. Y ahí donde estás, mira, nadie te ve, solo tu familia. Y ellos una vez hicieron la decisión. Hoy yo te invito a que tú hagas la decisión. Que le digas a Dios: Señor, estoy infectado, estoy condenado, pero hoy recibo a Cristo en mi corazón. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesucristo, te doy gracias porque moriste en la cruz para salvarme. En la cruz derramaste, pagaste el precio y derramaste el remedio para el pecado del ser humano. Hoy recibo esa solución. Hoy recibo esa respuesta. Reconozco que estoy condenado. Reconozco que estoy pecador. Reconozco que voy a morir, Señor amado, y que lo que viene es la eternidad. Hoy te acepto como mi Salvador. Hoy te acepto como mi Señor. Hoy te pido, Señor, que perdones todos mis pecados y los limpies con tu sangre. Tu sangre tiene el poder de limpiar. Tu sangre tiene poder de transformar. Tu sangre tiene poder de cambiar, Señor. Limpia la infección del pecado de nuestros corazones, de nuestras almas. Tú tienes la vacuna, tú eres la vacuna, Señor. No solo para un pecado, sino para todos. Para todas las infecciones del alma y del espíritu, tu sangre tiene poder, y aún para sanar el cuerpo. Dile: Señor, hoy te recibo como Salvador. Hoy te acepto como Señor. Hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que los limpies con tu sangre preciosa. Que tú cumplas tu propósito en mi vida y que me ayudes a estar preparado para encontrarme contigo en la eternidad. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, la pongo en tus manos por el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si tú hiciste esta oración, Jesús está en tu corazón. Su sangre tiene poder de limpiar la infección del pecado. Y la condena, vamos a sufrir la consecuencia de morir, pero ya no vas a morir como los otros. Vas a morir con Cristo en tu corazón y Él te va a estar esperando en la eternidad. Dice: yo voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Dios te bendiga. Amén.